Buenos días chicos, hoy vamos a ver el tema de aleaciones metálicas. Las aleaciones se clasifican en función de su composición, tanto en aleaciones férreas, aquellas que contienen hierro e incluyen aceros y fundiciones, y las aleaciones no férreas, aquellas que no contienen hierro y pueden ser en base a aluminio, cobre y magnesio. En la clase se verá una muy abreviada visión de las propiedades y limitaciones de algunas aleaciones comerciales. Dada la importancia del acero en cuanto a su número de aplicaciones que tiene en la industria, nos vamos a abocar a hablar más en profundidad acerca de este material. Bien, a los aceros se los puede clasificar de acuerdo a su composición química o a sus características mecánicas. Respecto a su composición química podemos encontrar tres tipos: de construcción mecánica, aceros para herramientas y aceros inoxidables y resistentes al calor. Dentro de la categoría de construcciones mecánicas se encuentran los más empleados en la industria y representan más del 95% del mercado. En el grupo aceros para herramientas son aceros especiales que pueden soportar condiciones de temperatura, fricción y fatiga, que son las condiciones que se encuentran en las herramientas industriales. Y como tercer grupo, los aceros inoxidables, que resisten a la corrosión a altas temperaturas. Para adentrarnos un poquito más en los aceros de construcción mecánica, podemos distinguir entre aceros al carbono. Dentro de esta familia hay de bajo porcentaje de carbono, medio y alto, y aceros aleados. Antes de entrar en detalle en cada tipo de acero, vamos a mencionar que se desarrolló una codificación para clasificar los distintos aceros. En primera instancia, hubo un acuerdo entre las tres instituciones más importantes de Estados Unidos, que son la AISI, American Iron and Steel Institute, SAE, Society of Automotive Engineers, y ASTM, American Society for Testing and Materials, a través de las cuales se desarrolló una codificación. Más adelante se desarrolló un sistema numérico unificado, esto ya es a nivel mundial. En esta tabla se muestra el sistema SAE, que consiste en una numeración de 4 dígitos para varios grados químicos. Los primeros 2 dígitos indican los elementos aleantes mayoritarios, mientras que los últimos 2 indican el porcentaje de carbono. Si no hay ningún aleante presente en el acero, los dígitos son 1 y 0. El sistema UNS es un sistema alfanumérico en donde la primera letra indica la clase de aleación que se trata y luego incorpora los dígitos de la clasificación SAE. En la parte derecha de la tabla se describen los distintos elementos aleantes que se utilizan habitualmente y su rango de concentración, ¿sí? Níquel, cromo, molibdeno son los más comunes, y después aparecen el azufre, el fósforo, el manganeso, el vanadio y el silicio como eventuales aleantes. Entonces, volviendo a nuestra clasificación inicial de aceros de construcción mecánica, primero vamos a ver los aceros al carbono de bajo contenido de carbono. Estos aceros contienen una concentración menor a 0,25% en peso de carbono y corresponde a la mayor fracción de acero fabricado en el país. Este tipo de acero no responde a los tratamientos térmicos para formar martensita y es endurecible por deformación, o sea, por acritud. La microestructura básicamente consiste en ferrita y perlita. Como característica general, se puede decir que son relativamente blandos, poco resistentes, pero con una elevada ductilidad y tenacidad. Además, son de fácil mecanizado, son soldables y son económicos. Las principales aplicaciones son paneles de automóviles, clavos y alambres, tubos, recipientes de presión. Hay otros aceros al carbono que incluyen algunos aleantes en pequeña proporción, como puede ser el cobre o el silicio,
que aumentan las propiedades mecánicas, tanto la resistencia a la tracción como el límite elástico, perjudicando la ductilidad en una muy baja proporción. Para estos dos tipos de acero, el contenido de carbono aumenta levemente, entre 0,29 y 0,31. El acero A36 en la Argentina se comercializa vía Asindar, dado que es el acero más común que se lamina en caliente. Por lo general, están disponibles en barras redondas, barras cuadradas, así como también en perfiles de acero, tales como la viga en I o en H. Otro grupo de aceros con bajo porcentaje de carbono, pero de alta resistencia, son aquellos que contienen elementos de aleación tales como el cobre, el vanadio, el niobio y eventualmente el molibdeno. Poseen una resistencia mecánica un poco mayor que los aceros al carbono. Esta resistencia se aumenta por tratamientos térmicos, por lo que el límite elástico supera los 480 megapascales y a su vez mantienen su ductilidad. Además tienen la capacidad de ser mecanizables y hechurables. Además son más resistentes a la corrosión que los aceros al carbono, por lo que se los utiliza en aplicaciones donde la resistencia mecánica es crítica, como por ejemplo puentes, torres, columnas de soporte de edificios altos y recipientes a presión. Los aceros de contenido medio en carbono se corresponden con una concentración entre 0,25 y 0,6% de carbono. Estos aceros sí pueden ser tratados térmicamente mediante austenización, seguido de un temple y revenido para mejorar sus propiedades mecánicas. Sin embargo, estos aceros son de baja templabilidad, por lo tanto, pueden ser tratables solamente piezas de sección delgada y con velocidades de temple muy rápidas. Las adiciones de cromo, níquel y molibdeno mejoran notablemente las condiciones para ser tratados térmicamente. En esta tabla se presentan las propiedades mecánicas de aceros al carbono de contenido medio. Aquí tenemos tres aleaciones comerciales, la 1040, 1080 y 1095. Vuelvo a aclarar que la 1040 implica que es un acero al carbono, sin aleantes y con un 0,40% de carbono. La 1080 de 0,8 y la 1095 de 0,95. Tanto la resistencia a la tracción como el límite elástico aumentan notablemente respecto de la anterior categoría que estuvimos viendo, así también como los valores promedios de ductilidad. En cuanto a los aceros aleados, donde tienen las curvas TTT más corridas hacia la derecha y permiten tratamientos de templado en aceite y un posterior revenido, las propiedades mecánicas son aún mejores. Fundamentalmente los aceros aleados se utilizan en aplicaciones donde se requiere una gran dureza o resistencia al desgaste, como por ejemplo en ejes, pistones o engranajes. Mientras que los aceros al carbono se utilizan en herramientas como martillos, hojas de sierra y cuchillos. Por último, los aceros de alto contenido de carbono van desde 0,6 hasta 1,4%. Estos aceros deben contener aleantes para poder ser templados y revenidos de forma de poder trabajarlos, si no serían muy frágiles. De esta manera, con una muy elevada resistencia, se utilizan en aplicaciones donde hay altísimos esfuerzos de desgaste, como ser herramientas cortantes, brocas de vidia para cemento y máquinas herramientas en general. Los aceros de herramientas son aceros especiales que pueden soportar condiciones de alta temperatura, fricción y esfuerzos de fatiga. Se utilizan habitualmente en herramientas industriales. Se pueden separar en aceros al carbono y aceros aleados. Los aceros al carbono son similares a los que vimos anteriormente, de medio y alto contenido de carbono, pero con tratamientos térmicos.
y los elementos aleantes en los aceros aliados le confieren gran tenacidad y resistencia mecánica. Habitualmente a los aceros aleados se los conoce como aceros rápidos, porque se utilizan en herramientas de cortes que trabajan a altas velocidades y tiene como requerimiento que su dureza se debe mantener tanto a bajas temperaturas como a altas temperaturas. La última clase dentro de la clasificación por composición química se trata de aceros inoxidables y resistentes al calor. Los aceros inoxidables se clasifican en función de la microestructura del constituyente principal. Puede ser ferrítico, austenítico, martensítico u obtenido por precipitación. Estos aceros presentan una elevada resistencia a la corrosión en muchos ambientes. Su principal aleante es el cromo, que tiene una concentración mínima de un 11%. Además, la resistencia a la corrosión se mejora incorporándole níquel y molibdeno. En la tabla que se presenta en la pantalla se incluyen los aceros más típicos comerciales de acuerdo al tipo de estructura. Por lejos, en nuestro país, el más utilizado son los aceros austeníticos, y los más conocidos son el 304 y el 316. En cuanto a resistencia a la tracción y límite elástico, los ferríticos como los austeníticos andan en un rango bastante similar. El martensítico tiene algunas variantes en lo que la performance mecánica es mayor. En los aceros de tipo ferrítico, la principal fase está constituida por ferrita alfa. En los aceros inoxidables austeníticos, justamente la austenita es la fase que permanece estable a temperatura ambiente. Estos dos tipos de aceros se pueden endurecer por acritud, no son susceptibles al proceso de templado. Los aceros martensíticos obviamente tienen como principal constituyente a la martensita. Tanto los martensíticos como los ferríticos presentan un comportamiento magnético, mientras que el austenítico no responde frente a campos magnéticos. Además de las aplicaciones que se muestran aquí en la tabla, estos materiales también se utilizan en turbinas de gas, generadores de vapor, aviones, misiles y hasta en generadores de energía nuclear. Si se le aplica un tratamiento térmico adecuado, el cromo reacciona con la matriz de acero y forma un intermetálico que funciona como reforzante. Por lo tanto, sus propiedades mecánicas, como se muestran aquí en esta tabla, son muy superiores a cualquiera de los otros tipos de aceros inoxidables vistos anteriormente. Estos son endurecidos por precipitación mediante tratamientos térmicos. Ahora vamos a ver algunos conceptos sobre fundición o fundiciones. En la práctica se conoce como aceros a aquellas aleaciones que tienen un contenido de carbono inferior a 2% de carbono aproximadamente. Todo lo que esté por arriba se los conoce como fundición. En la práctica el porcentaje de carbono va desde 3 hasta 4,5%. Es decir, está en torno al punto eutéctico. Las aleaciones con este rango de composición funden entre 1150 y 1300 grados aproximadamente, como se ve aquí en el eje de la derecha. Por lo tanto, las fundiciones funden y se moldean con facilidad. Además, dado que las fundiciones tienen un comportamiento muy frágil, el moldeo es la técnica de conformación más conveniente. Como vimos clases pasadas, la cementita es una fase inestable y en algunas circunstancias se disocia en hierro alfa más grafito. Este que se muestra en la figura es el verdadero diagrama hierro-carbono de equilibrio, en el cual abarca el 100% de carbono en forma de grafito. La tendencia a la grafitización, que es el proceso por el cual la cementita se descompone, se regula mediante la composición
y la velocidad de enfriamiento. Si en la composición se incluye el elemento silicio arriba de un 1%, se facilita la grafitización. En la mayoría de las fundiciones, el carbono aparece como grafito, y tanto la microestructura como las propiedades dependen de la composición y del tratamiento térmico. Las fundiciones se clasifican de acuerdo a la forma en que se presenta el grafito. Las fundiciones gris presentan un contenido de carbono que va entre 2,5 a 4% y un contenido de silicio entre 1 y 3% en peso. En la mayoría de las fundiciones grises, el grafito aparece como escamas o láminas dentro de una matriz ferrita o perlita. El nombre fundición gris proviene del color que toma la muestra cuando se observa una superficie fracturada, el cual se debe a la presencia de estas escamas. Estas fundiciones tienen unas características muy útiles. La fundición gris presenta una elevada efectividad al amortiguamiento de la energía vibracional. Se muestra un esquema de cómo se transmite una onda vibracional en acero y aquí abajo cómo se transmite en una fundición gris. Se ve que a muy cortas distancias la vibración desaparece. Esta propiedad es muy útil para la fabricación de bancadas de máquinas o equipos que sufren vibraciones durante su funcionamiento. Por otro lado, a la temperatura de colada, el material presenta una elevada fluidez, lo que permite moldear piezas de formas complejas. En esta tabla se presentan los dos tipos de fundición gris más comunes en el mercado. Debido a su microestructura, la fundición gris resultan frágiles y muy poco resistentes a la tracción. Por el contrario, tienen muy buenas propiedades a la compresión, además de una altísima resistencia al desgaste. Sus principales aplicaciones son aquellas en las que se requiere resistencia al desgaste y hay vibraciones mecánicas, como por ejemplo en bloc de motor, además de bancadas, de tornos, fresas y cualquier otro tipo de máquinas de herramientas. Si consideramos fundiciones con bajo contenido de carbono y variamos la velocidad de enfriamiento, podemos obtener las estructuras que están aquí esquematizadas. En el caso de un enfriamiento rápido, lo que obtenemos es la condición número 1, que está formado por perlita más cementita, la que habitualmente se conoce como fundición blanca. Si el enfriamiento es moderado, los microconstituyentes que van a formar parte de esta fundición son la perlita más grafito en escamas, G sub F, que aquí está en el pie de la figura, explicado. Y si el enfriamiento es lento, vamos a obtener la estructura número 3, conformada por ferrita más escamas de grafito. Las últimas dos se denominan fundición gris perlítica y fundición gris ferrítica. Por otro lado, si agregamos magnesio o cerio como aleantes y trabajamos con fundiciones de alto porcentaje de carbono dentro de este rango, lo que vamos a obtener son fundiciones dúctiles, dado que el grafito va a formar esferoides, ¿sí? En el caso número 4, con un enfriamiento moderado, se va a obtener una estructura compuesta por perlita más esferoides de grafito. Y si el enfriamiento es lento, la estructura va a estar compuesta por ferrita más esferoides de grafito. Estos dos últimos casos se los conoce como fundición dúctil. Aquí hay una micrografía de cómo aparece el grafito embebido en una matriz ferrítica. En la tabla de aquí abajo se presenta la designación, tanto en la nomenclatura de ASTM como la de UNS,
la composición, ¿sí?, que el contenido de silicio y otros elementos aliantes, la estructura de la matriz y las propiedades mecánicas, tanto la resistencia a la tracción, límite elástico y ductilidad. Fíjense que lo más llamativo de esta tabla es la elevada ductilidad para un material que se denomina fundición. La aplicación de este tipo de materiales, de nuevo, son situaciones donde la resistencia al desgaste tiene que ser muy alta, como por ejemplo en engranajes de alta resistencia y rodillos. En las fundiciones con bajo contenido de silicio y se enfrían a altas velocidades, habíamos dicho que se obtenía la fundición blanca, en la que el carbono aparece mayormente como cementita en lugar de grafito. Cuando se fractura una aleación de estas características, se observa una tonalidad blanca, y de ahí surge su denominación. Como consecuencia de la gran cantidad de cementita, la fundición blanca es extremadamente dura y frágil, a tal punto de que no se puede mecanizar. Por lo tanto, su aplicación es muy limitada. En general, la fundición blanca se utiliza como punto de partida para fabricar lo que se denomina una fundición maleable. Lo que se logra a través de un calentamiento a temperaturas elevadas, en torno a 800 grados, por largos periodos, en torno a 30 horas. Luego de este tratamiento, si el enfriamiento es rápido, lo que se obtiene es una fundición perlítica maleable, en la que, luego de este tratamiento, si el enfriamiento es rápido, lo que se obtiene es una fundición perlítica maleable, en la que la cementita se descompone y forma grafito en forma de racimos o rosetas dentro de la matriz perlítica. Si en cambio el enfriamiento es lento, lo que se obtiene es la misma estructura de grafítica, pero en una matriz de ferrita. En esta tabla se muestran las fundiciones más típicas, una con matriz ferrítica y otra con una mezcla ferrítica más perlítica. De esta manera se gana ductilidad. Las propiedades mecánicas de atracción siguen siendo muy bajas, pero estos materiales se utilizan en aplicaciones donde la resistencia al desgaste y la dureza tienen que ser muy elevadas. Si bien el acero y las aleaciones férreas se consumen en grandes cantidades, presentan algunos inconvenientes, como ser su elevada densidad, su baja conductividad eléctrica y la susceptibilidad a la corrosión. Por lo tanto, en algunas aplicaciones se utilizan otros metales más apropiados, y esto es lo que conforman las aleaciones no ferrosas. Las aleaciones de aluminio ocupan el segundo lugar en los materiales que se utilizan con fines estructurales. El aluminio tiene algunas características muy interesantes. El aluminio se caracteriza por tener una estructura FCC con un número elevado de sistemas de deslizamiento, con lo cual lo hace dúctil a temperatura ambiente. Su densidad es relativamente baja, comparada con el acero es 2.7 gramos por centímetro cúbico respecto de 7,9. El aluminio a menudo se selecciona por su conductividad eléctrica, que es casi el doble que la conductividad del cobre. Respecto a la conductividad térmica, su valor es aproximadamente entre 50 y 60% de la del cobre. Sin embargo, suficiente para aplicaciones tales como intercambiadores de calor, evaporadores y aparatos de calefacción eléctrica como radiadores. Una gran ventaja del aluminio es que tiene una elevada resistencia a la corrosión progresiva. La superficie del aluminio se combina con el oxígeno del aire para formar una película delgada de óxido de aluminio, que es inerte y bloquea la oxidación adicional. Si por cualquier caso la capa protectora de aluminio se raya o se rompe mecánicamente, instantáneamente se sella y se forma nuevamente. Respecto del carácter magnético,
el aluminio no es ferromagnético, lo cual es importante para la industria eléctrica y electrónica. En los casos que se requiera manipular materiales que son inflamables o explosivos, el aluminio no es pirofórico, es decir, no es inflamable. Respecto a la estética, presenta un aspecto atractivo, que puede ser suave y brillante. La principal limitación del aluminio es su baja temperatura de fusión, que anda en torno a los 660 grados y restringe un poco su campo de aplicación. Las aleaciones de aluminio se clasifican de acuerdo a los diferentes procesos de conformado que pueden sufrir estas aleaciones. Hay dos grandes familias: las aleaciones que se pueden trabajar por conformado o forjado, y las que se pueden fundir y moldear. Para la codificación de las distintas aleaciones de aluminio, tenemos una codificación para las que se forjan y otra para las que se trabajan vía fundición. En ambas tienen un sistema numérico de 4 dígitos para identificar las distintas aleaciones. El primer dígito indica el grupo de la aleación. Si el primer dígito es un 1, la aleación tiene una composición igual o superior al 99% de aluminio y tiene su campo de aplicación tanto en la industria eléctrica como química. Estas aleaciones tienen una excelente resistencia a la corrosión y una elevada conductividad térmica y eléctrica. Sin embargo, sus propiedades mecánicas son muy bajas. La serie 2 contiene el cobre como principal elemento de aleación. Estas aleaciones requieren un tratamiento térmico para conseguir óptimas propiedades. En condición de solubilizada, estas aleaciones muestran propiedades mecánicas similares a los aceros de bajo contenido de carbono. En algunas ocasiones se emplea un tratamiento térmico de precipitación para aumentar aún más las propiedades mecánicas. Este tratamiento ejerce un gran efecto sobre la tensión de fluencia, no así sobre la resistencia a la tracción. Esta serie no tiene tan buena resistencia a la corrosión como la mayoría de las otras series de aluminio. La serie 3 contiene el manganeso como principal elemento aleante. Estas aleaciones no son tratables térmicamente, pero su resistencia mecánica es un 20% mayor que las aleaciones de la serie 1. La serie 4 contiene como principal elemento aleante al silicio, que se puede añadir hasta un 12%. Esta composición forma un eutéctico, por lo que la temperatura de fusión disminuye. Por esta razón se utiliza como alambres de soldadura de aleaciones de aluminio, en donde el intervalo de temperatura de fusión es más baja que el metal base que se está soldando. La serie 5 contiene como principal elemento de aleación al magnesio, y esto da como resultado una aleación que es endurecible por acritud en un rango que va de moderada a alta resistencia. Las aleaciones de esta serie poseen buenas propiedades de soldadura y de buena resistencia a la corrosión en ambientes marinos. La serie 6 contiene magnesio y silicio en las proporciones necesarias para la formación del siliciuro de magnesio. Esto las hace térmicamente tratables. Si bien no son tan resistentes como las aleaciones de las series 2 y 7, la serie 6 presenta buena soldabilidad, maquinabilidad y resistencia a la corrosión. La serie 7 se corresponde a aquella que tiene al zinc como principal elemento de aleación, en porcentajes que van entre 1 y 8% en peso. Cuando se la combina además con magnesio, resultan aleaciones que son tratables térmicamente de muy alta resistencia. Estas aleaciones se utilizan para estructuras de fuselajes, equipos móviles y piezas de alta tensión.
La desventaja de esta serie es que exhiben una reducida resistencia a la corrosión bajo tensión. La serie 8 incluye aleaciones con una amplia gama de composiciones químicas. El ejemplo más difundido es aquella que se alea con hierro y cerio para conseguir un buen rendimiento a temperaturas elevadas. El segundo dígito de la codificación indica modificaciones sobre la aleación original o el límite de impurezas. Y los dos últimos dígitos indican la pureza del mismo. El sistema utilizado para las aleaciones de moldeo o fundición se basa en los mismos sistemas de aleación que en los sistemas para forjado y se refuerza por los mismos mecanismos. En particular, algunas diferencias son que la serie 3 está reservada para aleaciones que contienen silicio más cobre y magnesio. La serie 6 en este caso no es utilizada y la serie 8 se emplea para aleaciones que contienen estaño como principal aleante. Los segundos dos dígitos sirven para identificar una composición particular. Si luego del punto hay un 0, se identifica el producto como una fundición. Desde el punto de vista de composición, la diferencia entre ambos tipos de aleaciones es que las aleaciones de fundición contienen silicio muy por encima de las cantidades que se utilizan en las aleaciones de conformado. El silicio en la aleación de aluminio hace viable comercialmente la fundición de grandes volúmenes de aluminio. La incorporación en cantidades de 4 a 12% permite el aumento de fluidez y reducción de formación de grietas, con lo cual se pueden obtener piezas con diseños muy intrincados, de grandes espesores y grandes superficies. Dentro de ambos grupos es importante diferenciar aquellas aleaciones que son tratables térmicamente de las que no. En particular, las que son monofásicas, de la serie 3 y 5, no son endurecibles vía tratamiento térmico. Por lo cual, la única manera de aumentar su resistencia es a través de ser trabajadas en frío. Mientras que hay otras aleaciones que presentan dos fases que sí pueden ser endurecidas vía tratamientos térmicos. Adicionalmente al sistema numérico de 4 dígitos, se utilizan letras y eventualmente números para denominar los estados de entrega resultante de los tratamientos térmicos. Esta codificación se aplica tanto para los productos conformados como fundidos. Por ejemplo, a las aleaciones suministradas en calidad fabricadas, el sufijo que le corresponde es F, y a las que se entregan en condición de recocido, se les incorpora el sufijo O. A las aleaciones que se las endurece por deformación, se las denomina con la letra H, que viene de hardness, y a las que fueron tratadas térmicamente con la letra T. Dentro de las que fueron tratadas térmicamente, se le agrega un número que indica el tipo de proceso realizado. Por ejemplo, T3 significa que la aleación ha experimentado un tratamiento térmico de disolución, luego se ha hechurado en frío y por último se ha envejecido a temperatura ambiente. En estos gráficos de barras se muestran las propiedades mecánicas, en particular resistencia a la tracción, de aleaciones que fueron obtenidas mediante forja, aquí arriba, en donde se ve que la serie 2000 es la que tiene mejores propiedades mecánicas, y abajo aleaciones que fueron fundidas. Aquí discrimina entre sistemas donde la colada se hizo en moldes de arena o en sistemas donde la colada fue continua. En este último caso se observa que los aluminios de la serie 3 presentan mejores propiedades mecánicas que el resto de las familias. Aquí en esta tabla se muestra un resumen de las composiciones y propiedades mecánicas de 8 aleaciones de aluminios comerciales. Queda en evidencia el por qué es necesario alear al aluminio con otros elementos. La resistencia a la tracción del aluminio puro
está en torno a 13 megapascales, mientras que la resistencia de algunas de las aleaciones de alta resistencia comerciales tratadas térmicamente pueden exceder los 550 megapascales. En esta tabla se detallan las aleaciones que son hechurables sin tratar térmicamente, simplemente llevan un tratamiento de recocido para aliviar tensiones. Se muestran aleaciones también que fueron hechurables y que fueron sometidas a un tratamiento térmico con la excusa de seguir aumentando sus propiedades mecánicas mediante la segregación de segundas fases. Y por último se muestran dos aleaciones que fueron obtenidas mediante fundición. Respecto de sus aplicaciones, se muestra una lista en las cuales incluyen utensilios de cocina, hasta partes estructurales de aviones y bloques de cilindro enfriados por agua. Debido a su baja densidad, cuando se utiliza en transporte, se ahorra una importante cantidad de combustible debido al menor peso. La próxima aleación no ferrosa que vamos a mencionar son las que se basan en cobre. El cobre sin alear es tan blando y dúctil que es difícil de mecanizar y tiene una capacidad prácticamente ilimitada de ser trabajado en frío. Tanto la resistencia mecánica como la resistencia a la corrosión mejoran cuando se lo alean. La aleación más común basada en cobre es el latón, donde el zinc actúa como soluto. Aquí en la imagen vemos un diagrama de fase cobre-zinc. En este diagrama, la fase alfa es estable hasta concentraciones de hasta 35% en zinc. Esta fase tiene una estructura FCC y son relativamente blandos y fáciles de trabajar en frío. Aumentando la concentración de zinc, ya las aleaciones van a tener fases alfas y betas. La fase beta contiene una estructura BCC y es más dura y resistente que la fase alfa. Por lo tanto, estas aleaciones se suelen trabajar en caliente. En esta tabla se presentan las composiciones, propiedades mecánicas y aplicaciones de 8 aleaciones de cobre comerciales. Estas aleaciones pueden trabajarse en forma de trabajado en frío o también pueden ser moldeadas. El cobre refinado electrolíticamente es un proceso en el cual se purifica electroquímicamente. Se introducen planchas de cobre en una solución conductora y se hace pasar una gran corriente, lo que produce que los átomos de cobre se depositen sobre el cátodo y las impurezas sobre el ánodo. En esta tabla también aparece lo que se llama latón de cartuchería. Es una aleación 70-30 cobre-zinc que presenta propiedades antimicrobianas, por lo cual se la utiliza en instalaciones sanitarias. La tabla incluye también la descripción de distintos tipos de bronce. El bronce es una aleación de cobre con estaño y son más resistentes mecánicamente que el latón y tienen una gran resistencia a la corrosión. El bronce fosforoso en particular contiene una baja proporción de fósforo que asegura piezas libres de óxidos, así como también una buena resistencia al desgaste en presencia de lubricantes. Típicamente se utilizan en cojinetes para turbinas de turborreactores, resortes e instrumentos quirúrgicos. La próxima aleación no ferrosa que vamos a ver es en base a magnesio. El magnesio es el metal estructural más liviano, de menor densidad. Contando todas las fuentes de las cuales se podría extraer, podría considerarse que es el más abundante de la Tierra. Sin embargo, la producción mundial de magnesio se obtiene 1 millón de toneladas por año, mientras que de aluminio 58 millones. La diferencia está en que obtener aluminio es mucho más económico que obtener magnesio. La estructura cristalina del magnesio es hexagonal compacta, por lo que deformarlo tiene su grado de dificultad. Requiere sí o sí tratamientos de recocido para poder aplicarlo a una gran deformación plástica. La otra opción es hacer un trabajado en caliente entre temperaturas de 200 y 350 grados centígrados.
Su punto de fusión, al igual que el del aluminio, es relativamente bajo, en torno a 650 grados centígrados. La tabla incluye los aleantes más comunes que se utilizan en aleaciones de magnesio. Y estas son aluminio, manganeso y zinc. En algunas ocasiones se utilizan circonio o algunas tierras raras. Estas aleaciones se utilizan para fabricar componentes de misiles, aviones, pero su principal mercado está en la industria automotriz, tanto en llantas como en partes del motor. Esto se debe de nuevo, al igual que el aluminio, al ahorro de combustible al utilizar un elemento liviano. En los últimos años, sin embargo, también se abrió el mercado de la salud, dado que las propiedades mecánicas del magnesio se asemejan a las del hueso, cosa que no sucede con otros materiales como el titanio y el acero inoxidable. Esta ventaja le permite un mejor proceso de recuperación natural al hueso. Por otro lado, el magnesio es un elemento encontrado naturalmente en el cuerpo humano. Se almacena en los huesos y su exceso se puede excretar vía urinaria. El magnesio es un elemento biocompatible, con lo cual se puede utilizar para el desarrollo de implantes bioabsorbibles, los cuales luego de un tiempo de permanencia puede degradarse de manera natural. El último tipo de aleaciones que vamos a ver son en base a titanio. Estos son materiales de ingeniería que combinan una serie de propiedades excepcionales. Combinan una baja densidad con una elevada temperatura de fusión y un alto módulo elástico. La tabla incluye el tipo de aleación, composición química, propiedades mecánicas y aplicaciones más habituales. Se puede ver que aleando al titanio puro con aluminio fundamentalmente, se pueden multiplicar por 10 la resistencia a la tracción. Estas aleaciones se utilizan en álabes de turbinas de avión. La principal limitación que tiene el titanio es la reactividad química a elevada temperatura. A pesar de ello, a temperatura ambiente presenta una elevada resistencia a la corrosión, tanto en aplicaciones en la atmósfera como en aplicaciones marítimas. También es un material biocompatible y se utiliza para implantes que no son reabsorbibles. Bien, este es el fin de la clase, chicos. Gracias.